Hola, extravagante gente de YouTube. Antes de que vean el video, quería decirles algunas cosas antes de comenzar con este especial navideño. Primero que todo, muchísimas gracias por apoyar todo el proceso de este canal de 2 personas. De verdad se aprecia desde el principio hasta ahora, a todas las personas que nos han seguido y apoyado con las diversas teorías. No saben cuánta gratitud sentimos. Es realmente motivador esforzarte por subir vídeos y recibir tanto apoyo, especialmente al llegar a los 56.000 suscriptores, y a los que faltan por llegar aún. En segundo lugar, aunque probablemente ya haya pasado Navidad, quería subir este especial navideño. Después de todo, el año pasado subí uno, así que me dije, ¿por qué no este año también? Y aquí está, y nada menos que sobre el anime de Kaguya-sama. No tengo nada más que agregar, solo espero que lo disfruten, y, claro, traigan su panetón para acompañarlo. Que comience el video. La nieve caía lentamente sobre el parque, cubriendo todo con un manto blanco que amortiguaba los sonidos bulliciosos de la ciudad. Las luces navideñas de los postes brillaban reflejadas en los charcos del pavimento, parpadeando de manera irregular, como si alguien hubiera olvidado sincronizarlas. Yui Shigami estaba sentado en un banco, encorvado, con las manos hundidas en los bolsillos de su abrigo. Sus hombros estaban tensos, y su respiración se hacía visible en pequeñas nubes que se disipaban rápidamente en el aire frío. Observaba cómo la nieve se posaba sobre su flequillo oscuro, mezclándose con los pensamientos que lo perseguían cada Navidad. La soledad. Con pesar, revisó su móvil, solo para confirmar lo que ya esperaba. Ninguna notificación. Sus compañeros del consejo estudiantil le habían saludado un día antes de Navidad, pero seguramente no llegaría ningún mensaje más. La pantalla iluminaba débilmente su rostro, reflejando un vacío que parecía igualar al silencio del parque nevado. No era un lugar de alegría para él. Al pensar en la Navidad y en su propia soledad, los recuerdos amargos siempre afloraban, como sombras que no se desvanecen con la luz. Recordaba los momentos en que había intentado hacer lo correcto, proteger a alguien, ser amable, y cómo todo había terminado torciéndose en su contra. Como aquella vez en secundaria, su pasado trágico y desolador se colaba entre los copos de nieve, recordándole que algunas heridas nunca terminan de cerrarse. Un chico popular engañaba y jugaba con una compañera que lo trataba bien y que él consideraba su amiga, y él había hecho todo lo posible por protegerla. En un arrebato de ira, se lanzó contra él sin reparos. Solo quería ver su rostro herido y quitar esa sonrisa arrogante. Pero, con unas palabras, el chico popular cambió por completo la situación. Claro, un chico popular como él y yo, una persona antisocial, el resultado era evidente. Nadie le creyó. Nadie entendió. La chica nunca supo la verdad, y él terminó aislado, convertido en el villano ante los ojos de todos. Esa experiencia le enseñó algo doloroso. Hacer lo correcto no garantiza nada. Proteger a alguien podía convertirte en enemigo. Explicar tus intenciones podía ser inútil. A veces, incluso los actos más puros se volvían en tu contra. Suspiró, dejando que la nieve le golpeara la cara, fría y delicada. Sentía como cada copo se derretía al contacto con su piel, goteando sobre su abrigo oscuro. El frío mordía su nariz y sus mejillas, pero era un frío familiar, casi reconfortante, que le recordaba que estaba vivo, que podía sentir, aunque fuera dolor. La soledad tenía un sabor que conocía demasiado bien, un sabor amargo mezclado con resignación, uno que había aprendido a aceptar como inevitable. Cerró los ojos por un momento, dejando que el aire helado le llenara los pulmones. Podía escuchar el crujido de la nieve bajo los pasos de algún transeúnte lejano, el lejano murmullo de la ciudad, el silbido del viento entre los árboles desnudos. Todo eso lo envolvía, silencioso, como un recordatorio de que el mundo seguía girando, indiferente a su tristeza. Aún así, por un instante, se permitió un pensamiento fugaz, casi imperceptible. Quizá algún día, alguien entenderá esto que siento. Algún día, alguien verá más allá de lo que parece y no me dejará solo. Pero ese pensamiento era como una chispa frágil, escondida entre capas de hielo y recuerdos, y rápidamente se disolvió ante la familiar realidad de su aislamiento. «¡Qué estúpido!», murmuró para sí mismo, con una risa seca que apenas se escuchaba entre el crujir de la nieve bajo sus botas. Incluso ahora, todo sigue igual. Los pasos crujientes sobre la nieve lo hicieron tensarse de inmediato. Esa voz, firme, clara y familiar, lo arrancó de sus pensamientos como un golpe suave pero contundente.
Ishigami-kun. Se giró lentamente, con el corazón latiéndole un poco más rápido de lo habitual, y allí estaba Miko Ino. El gorro estaba ligeramente torcido, y sus mejillas rojas por el frío contrastaban con la seriedad de sus ojos. La nieve se posaba en sus pestañas y en los pliegues de su abrigo, brillando tenuemente con las luces del parque. Ishigami sintió como su mirada lo atravesaba, evaluándolo con la precisión habitual de Ino. Era la misma sensación que siempre lo dejaba incómodo, como si estuviera desnudo, aunque sabía que no era así. La rectitud de su postura, la tensión de sus manos juntas frente a ella y la firmeza de su expresión lo hacían sentir pequeño y expuesto a la vez. «¿Ino-senpai?», dijo finalmente, sorprendido, con la voz un poco ronca. «¿Qué haces aquí?». Ella lo miró de frente, con el ceño apenas fruncido, y replicó con firmeza, su voz temblando ligeramente por el frío. «¿Qué haces tú aquí solo?», dijo. «Es tarde, hace frío y griega. No es seguro estar solo en un lugar como este». «Estoy existiendo», respondió él, con esa mezcla de ironía y resignación que siempre aparecía cuando no quería que nadie viera cuánto le afectaban las cosas. Su voz sonó baja, casi arrastrada, mientras sus ojos se mantenían fijos en el pavimento cubierto de nieve. «No bromees», contestó Ino, frunciendo el ceño con firmeza. «Esto no es una broma». Se inclinó ligeramente hacia él, sin llegar a tocarlo, evaluándolo con la mirada tan precisa y directa que siempre lo dejaba incómodo. Ishigami sintió el nudo familiar en el estómago. La seriedad de Ino tenía algo que lo obligaba a enderezarse, aunque él quisiera encogerse aún más dentro de su abrigo. La brisa fría le golpeaba la cara, pero la sensación de su cercanía era más intensa que el frío. «Te vi desde la calle», dijo finalmente, con la voz más suave de lo habitual. «Estabas aquí desde hace rato». «Ah», respondió él, con un dejo de ironía mezclado con alivio. «Entonces ya sabes que no me morí». «Eso no es gracioso», replicó ella, con un leve rubor en las mejillas y los ojos desviados un instante, claramente avergonzada por preocuparse. La nieve se adhería a su gorro y a los pliegues de su bufanda, pero parecía ignorarla por completo mientras lo miraba. El silencio se instaló entre ellos. La nieve continuaba cayendo suavemente, haciendo crujir la capa recién formada sobre el pavimento. Las luces navideñas parpadeaban con un brillo irregular sobre el banco y la acera húmeda, reflejándose en los charcos como diminutas estrellas caídas. Para Ishigami, aquel instante era más cálido de lo que estaba acostumbrado a sentir, pero no sabía cómo reaccionar ni qué decir. Su pecho latía con un ritmo extraño, mezclando incomodidad y una sensación que casi podía llamar tranquilidad. Finalmente, Ino se sentó a su lado, manteniendo la distancia justa. La espalda recta y las manos cuidadosamente juntas sobre su regazo, como si cualquier contacto fuera un desafío imposible de manejar. Ishigami notó como su bufanda cubría parcialmente su rostro, dejando ver solo sus ojos serios y las mejillas ligeramente sonrojadas por el frío, y un extraño calor subió hasta su pecho. «No deberías estar solo en Navidad», dijo ella, con tono firme, pero con un leve temblor que delataba que, a pesar de su rigidez, le importaba. «No es correcto». Ishigami soltó una risa baja, casi inaudible, que se perdió entre el murmullo de la nieve cayendo. «Ahí está», murmuró. «Correcto, hacer lo correcto». Ella frunció aún más el ceño, claramente incómoda con su ironía, pero no se movió. Solo lo miró con esa mezcla de seriedad y torpeza que siempre lo dejaba sin palabras, haciendo que su corazón latiera con fuerza. «Eso no es verdad», dijo con voz baja, casi temblorosa. «Hacer lo correcto siempre es mejor que no hacer nada». Ishigami la miró directamente, sorprendido por la sinceridad que se escondía detrás de su formalidad y su timidez habitual. La luz reflejada en sus ojos le hacía difícil mirar a otro lugar. «¿Correcto?», preguntó, divertido en secreto por lo torpe que podía ser a veces, pero con un hilo de admiración que no quería admitir. Ella bajó la mirada, sus pestañas rozando ligeramente la bufanda que cubría parte de su rostro, y luego murmuró, casi para sí misma. «Dejar que alguien esté solo cuando sabes que puede sufrir, también es incorrecto». El silencio volvió, pero esta vez no pesaba. La nieve seguía cayendo suavemente entre ellos, flotando sobre sus hombros y el banco donde estaban sentados. Las luces navideñas parpadeaban sobre el pavimento húmedo, proyectando reflejos que danzaban en sus ojos. Su corazón palpitaba con una mezcla de sorpresa y alivio, y el frío del aire parecía menos intenso. Ino sacó entonces una pequeña bolsa de papel de su bolso y la colocó cuidadosamente entre ellos, casi temerosa de invadir su espacio.
No es un regalo, dijo rápido, con la voz un poco temblorosa. Son solo galletas que sobraron. Tirarlas sería un desperdicio. Claro, respondió Ishigami, ladeando la cabeza y esbozando una sonrisa pequeña pero genuina. Por la moral. Exacto, contestó ella, con un ligero rubor que se extendía por sus mejillas, y con los ojos que miraban hacia otro lado para no delatarse. Ishigami tomó una galleta y la mordió despacio, notando su textura irregular y el sabor ligeramente dulce. La simple acción, compartir un pequeño momento con alguien que se preocupaba por él, hizo que la Navidad se sintiera un poco menos fría, un poco menos dolorosa. Gracias, dijo finalmente, con sinceridad, sin ironía, con esa voz que pocas veces permitía que sonara cálida. Ella levantó la vista por un instante, y sus ojos se encontraron. Por un segundo, el mundo alrededor pareció detenerse. La nieve, las luces, incluso el silencio, todo desapareció excepto ellos dos. Ella bajó la vista, torpe como siempre, pero con una sinceridad que Ishigami no podía ignorar. Sus manos jugueteaban nerviosamente con los pliegues de su bufanda, y por un instante pareció que se debatía entre hablar o esconderse detrás de su abrigo. No vine solo por ti, murmuró, con la voz apenas audible. Vine porque, dejarte aquí no sería correcto. El banco estaba cubierto de nieve, y el frío parecía abrazarlos suavemente en su silencio compartido. La ciudad brillaba a lo lejos, luces y neón parpadeando a través de la bruma ligera que la nieve levantaba con cada ráfaga de viento. Por primera vez, Ishigami sintió que quizá la Navidad no dolía tanto. Poco a poco, la distancia entre ellos se volvió menos rígida. La mirada seria de Irino se suavizó apenas, y aunque ella no se atrevía a acercarse demasiado, su mera presencia era suficiente para que Ishigami sintiera que algo dentro de él empezaba a relajarse, como si un peso invisible se levantara de sus hombros. Él observó como un copo de nieve se posaba delicadamente en la punta de su gorro, temblando ligeramente antes de derretirse. Supongo que esta Navidad no está tan mal, pensó, casi para sí mismo, con una mezcla de sorpresa y alivio. Y aunque no lo dijo en voz alta, por primera vez en mucho tiempo, Ishigami se permitió sentir un pequeño hilo de esperanza. Un calor tenue que se abría paso entre los recuerdos dolorosos y la soledad que lo había acompañado durante años. La presencia de Irino, seria y torpe al mismo tiempo, era suficiente para hacer que todo a su alrededor pareciera un poco más luminoso, un poco más soportable. Esta historia continuará. Llegamos al final del video. Antes de despedirnos, quiero tomar un momento para agradecer a nuestros increíbles miembros del canal, quienes hacen que todo esto sea posible. Un reconocimiento especial para nuestros nakamas nivel 2. Sirius WR, Zifuzumaki, Mateus, Frank DTR, Nico, Digamer 444. Ustedes son el alma de esta comunidad. Su apoyo no solo nos motiva, sino que también hace posible que sigamos creando contenido cada vez mejor. Su compromiso es invaluable, y nunca podremos agradecerles lo suficiente por estar siempre ahí. De verdad, ustedes son los MVP de esta familia. Y, por supuesto, un gran saludo para nuestros nakamas nivel 1. José Juan Fernández, Eleazar Matus, Francisco Benedicto, Nazael Castañeda Ruiz, Santiago Saldarriaga, Smith Absalón, Orochipedo 22, Alexander Peter Bosch, Dos Palancas, Jericó Lourenco, Marcos Daniel, Rollo Navachino, Sebastián Cotera, Edson Ruiz, Jereas, Jack, William Espinoza, Junior Silva, Muzan Teorías, Luis Guzmán, Agustín Solano, Fin J25, Mauricio García, Jim Tepestan, Juan Emiliano. Gracias por formar parte de esta comunidad y por todo su apoyo. Su energía y entusiasmo nos inspiran a seguir adelante. ¿Quieres unirte y ser parte de nuestra gran familia de nakamas? Es muy fácil. Puedes elegir entre varios niveles de membresía con beneficios exclusivos que seguro te encantarán. Con tu apoyo, podremos seguir creciendo y creando más contenido para ti. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.